¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Domingo 12 de febrero, día de marchas en la Ciudad de México y diversas ciudades del país para protestar en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. Estas marchas tuvieron lugar en muchas ciudades de la República con miles de ciudadanos movilizados, ciudadanos que salieron a protestar en contra de Trump, pero también en contra de otras cosas en la agenda nacional. Me acompañan esta noche para este análisis Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, Fabi? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Pascal. Esta noche nos acompaña Leticia Robles de la Rosa, reportera de Excelsior. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, Pascal, buenas noches. También está con nosotros José Buendía, columnista del periódico Excelsior. Pascal, ¿cómo Pepe, estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Y Gerardo Galarza, director editorial adjunto y también columnista de nuestro periódico. Gerardo. Gracias, Pascal. Buenas noches a todos. Bueno, comencemos con esta discusión. Gerardo, ¿cómo viste las movilizaciones? ¿Qué balance preliminar haces? Yo creo que es importante que un grupo de ciudadanos, más allá de su número, hayan salido a manifestarse. Es el ejercicio de una libertad. En eso es lo que yo celebro de estas marchas. Fueron en la Ciudad de México con una cifra oficial más o menos de 20,000 asistentes y 15, por lo menos hubo marchas en 15 réplicas de esta marcha en 15 estados del país, además en la frontera, en ciudades importantes. Creo que lo importante, lo esencial de esta marcha es que mexicanos que no están conformes y que quieren protestar no solo por las políticas antimigratorias del presidente de los Estados Unidos, sino también por algunos acontecimientos nacionales, por algunas situaciones enojosas en el país, salgan y lo hagan. ¿Qué es lo importante de esta marcha? El mal recibimiento que tuvo en las redes sociales, los insultos para los organizadores. Creo que todos los mexicanos tienen derecho a manifestarse, no solamente los políticamente correctos, también los que piensan diferente tienen derecho a manifestarse, y creo que eso es la mala lección de las marchas convocadas para el día de hoy. Los insultos, la intolerancia, quizás hasta el racismo, la discriminación, el clasismo con que se trató a los convocantes. Yo no asistí a la marcha porque tengo desde hace más de 40 años la decisión de no asistir, más que cuando voy a trabajar, pero creo que los mexicanos que asistieron tenían todo el derecho del mundo. Recibieron provocaciones en las marchas, yo creo que hay provocaciones, lo que lo estuve viendo por televisión, y se intentó, incluso una de las organizadoras, la señora Wallace, tuvo que salir de la marcha por los insultos que recibió. No se vale, creo que en México nadie es poseedor de la verdad, en ningún país, pero sobre todo en el nuestro. Creo que es la lección que nos deja hoy y ojalá nos sirva para otras ocasiones. No es una marcha multitudinaria como las que acostumbramos ver en otros tiempos, digamos 68 o la 88. Ni siquiera, bueno, ni siquiera exactamente. Pero creo que es importante debido a lo que se había manifestado y la forma en que se convocó. Eso es lo que creo yo, y la lección creo que nos volvimos a mostrar en redes sociales y buena parte de los ciudadanos, los que no asistieron, como un país de intolerantes. Gracias, Gerardo. Fabiola, hace ya más de 8 años que no había una movilización importante en las calles de la Ciudad de México, no convocada por partidos políticos, no convocada por organizaciones gremiales. 8 años, un poco de sequía ciudadana en la expresión de las posturas en la calle. ¿Te parece que hay de alguna manera un renacimiento ahora de la ciudadanía en la expresión de las ideas? Fíjate que sí, ahora que mencionas el número, 8 años, 8 años después, ¿sabes cuál es la diferencia? Redes sociales, el impacto en las redes sociales. Y creo que esta convocatoria otra vez espontánea de ciudadanos que tienen derecho a salir a las calles el día que quieran, a manifestarse por lo que quieran, hoy se vieron, no sé si otros ciudadanos que son seguidores de redes, intimidados por las propias redes. Es decir, hace 8 años no teníamos el activismo de sofá, perdón que lo diga, el activismo de sofá de las redes sociales, donde ahí critico, insulto desde el anonimato que me da incluso ser un bot o un seguidor de repente que aparece de 20 personas o con cara de huevito.
y empiezo a denostar y genero este miedo, esta incertidumbre entre algún ciudadano con intención de ir y digo, mejor no voy. ¿Por qué? Porque puedo correr el riesgo de que me insulten. Mejor no voy porque quizás sea mal visto políticamente. Y eso creo que es la diferencia hace 8 años a ahora. Y también creo que finalmente en esta marcha se demostró que podías ir y protestar y hablar contra lo que tú pensabas, porque no solo vimos una marcha que hablaba contra las políticas racistas de Donald Trump, y hablaban también del tema del comercio, hablaban también de una política de gobierno que para muchos consideran insatisfechas. Entonces todo el mundo tenía la posibilidad de ir a manifestarse por lo que creías. Para mí el ejemplo es que hoy dimos una muestra al mundo, contrario en Estados Unidos cuando fueron a la marcha de las mujeres, que ahí todo el mundo se solidarizó, hace 2 semanas cuando conformaron un muro muy frente de Washington para protestar contra migrantes, se firmó en varias partes del país una gran carta. Aquí hoy nosotros mostramos que somos la cubeta de los cangrejos, no nos damos la mano, nos hundimos, como país nos hundimos. Pepe, buen día. Me llamó la atención justamente tomando en cuenta que tiene 8 años que no salía una movilización ciudadana a las calles, que los personajes que la convocaron son básicamente los mismos que vimos en aquella ocasión. ¿Qué falta? La renovación de cuadros, bueno, no son cuadros, pero la renovación de voces ciudadanas, de caras nuevas en esta toma de conciencia ciudadana que se expresó el día de hoy en las calles de la Ciudad de México. Yo creo que ese dato incluso se ve, coincidiendo con Gerardo y con Fabio, lo que decían hace un momento, ese dato se ve incluso, digamos, sí en el largo plazo de esos 8 años, pero hasta más en corto. Somos el último país que ha salido a manifestarse a las calles después de que alrededor del mundo cerca de 4 millones en distintos países ya lo han hecho. Nosotros sabíamos 600 ciudades, 4 millones de personas contra las políticas migratorias, comerciales y el lenguaje xenófobo y las expresiones racistas de Donald Trump. Y nosotros habíamos tenido apenas una de escasas 500 personas después de la toma de posesión del día 20. En efecto, esta vez quizá una de las cosas que habría que precisar, que habría que agregar, que es que lamentablemente no solamente son los mismos activistas, sino esta vez me parece que en términos generales jugaron un papel en el que afortunadamente creo que la gente estuvo mucho más a la altura de las circunstancias, que estuvieron, incluso creo que superaron las desavenencias y los mensajes de desunión y de confrontación bastante poco explicables, porque no hay una razón que explique de fondo por qué la convocatoria de 2 marchas, algunas de las razones que se dijeron, como si iban o no vestidas de blanco, si había o no discursos al final, o si se restringía la demanda de la convocatoria de la marcha solamente a protestar contra Trump o dar cabida a otras expresiones, fundamentalmente corrupción e impunidad. Estas 3 razones no acaban de explicarnos por qué algunas de las activistas que estuvieron convocando acaban llamándose insensatas y absurdas. Esto es lo que leímos el día previo a las marchas. Me parece, y ahí afortunadamente enhorabuena a la gente que salió a la calle, aunque haya sido tarde, pero que creo que su comportamiento estuvo por encima de los propios convocantes. Y un dato que me parece, a mí me llama la atención y está en relación con lo que decías de estos cambios en los últimos 8 años. Yo estuve en la marcha y un dato que me llama la atención es que no ves muchos jóvenes. No fue una marcha donde los jóvenes fueran los protagonistas. Por supuesto que había, pero era una marcha bastante heterogénea y había, digamos, de distintos grupos sociales, había universidades, pero incluso en los contingentes de universidades me parece que veías más maestros que estudiantes. Es un dato interesante y me lleva a preguntarte, Leticia Robles de la Rosa, ¿está desgastado el recurso de la marcha? Porque parecería que sin el acarreo que
en casi todas las manifestaciones grandes en la Ciudad de México lo vemos los autobuses, vemos las personas que llevan a fuerza, vemos el pase de lista, vemos el almuerzo que les dan. En este caso no lo hubo y por eso te pregunto, ¿está desgastado el recurso de la marcha? ¿Ha sido, digamos, desprestigiado este recurso como forma de expresar opiniones? Yo creo que sí, Pascal. Buenas noches a todos. Creo que esta manifestación de este domingo va a marcar el inicio de una etapa en la manifestación en las calles. Hasta ahora nosotros habíamos visto que la mayoría de las marchas en esta ciudad son protagonizadas por organizaciones civiles, sindicales, partidistas, en contra de una autoridad inmediata. La marcha de la que hablamos aquí de hace 8 años en contra de la inseguridad que suma a 1,5 millones de mexicanos todos vestidos de blanco, con el Zócalo lleno, llenando todo esas imágenes del río enorme blanco, ¿no? No la vamos a volver a ver y no la vamos a volver a ver porque las marchas ya no son tan efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales nos han mostrado que hay una canalización de la protesta social que no necesariamente va a las calles. Yo traigo aquí lo que decía Gerardo Galarza. Vimos una denostación, para mí inverosímil, por parte de quienes tradicionalmente van a marchas, ¿sí? Y ahora decían, una marcha nunca ha servido de nada. Yo me iba de espaldas. Cuando yo leí, por ejemplo, a Imanol Ordorica, es que una marcha no sirve de nada, se me cayó mi ilusión de cuando fui joven y fui con él a una marcha a la Ciudad de México porque teníamos la esperanza de tirar la reforma de Carpizo. Esa reforma se cayó por muchas acciones, además de las marchas. Fui la generación que después del 68 y la represión del 71 volvimos a tomar las calles, íbamos con temor, pero fuimos un movimiento estudiantil triunfador. Echamos abajo esas reformas. Bueno, pues uno de esos líderes que nos convocó, que me convocó a mí, ahora me dice que las marchas no sirven de nada. Creo que se han dado un balazo en el pie los profesionales de la organización de las marchas, que nos han demostrado, que pareciera que si una marcha no es en contra de una autoridad universitaria, el gobierno capitalino, el gobierno federal, no es una marcha válida. No puede haber una marcha de solidaridad, y eso es lo peor, porque esta marcha tendría que haber sido la marcha de solidaridad con los migrantes, sí, con el otro país, México, que está viviendo en los Estados Unidos, y lamentablemente no lo fue. Creo que es importante lo que se ha planteado aquí en la mesa. En primer lugar, la canalización de la inconformidad a través de las redes sociales, pero también el desgaste del recurso de la marcha, en buena parte o en alguna medida porque han aparecido en muchas de ellas, en tiempos recientes, actos de vandalismo, sí, destrucción, y seguramente no hecho por quienes convocan a la marcha, pero sí por personas oportunistas que se han sumado a estos contingentes. Por cierto, hoy hubo un poco de eso, un poco de intento de apropiarse de la manifestación. ¿Tú cómo lo viste en ese aspecto, Pepe? A mí me gustaría agregar un elemento más de análisis. No estoy tan seguro que el tema sea que las marchas se hayan desgastado, coincido con Gerardo, es un derecho fundamental. No, eso nadie lo niega. No, pero callarse es omitir y hay suficientes razones para salir a la calle y expresarse. ¿Pero tú crees que no se han desgastado? No, creo que no. Creo que más que las marchas como un recurso de ejercicio ciudadano, de apropiación del espacio público para, digamos, mandar un mensaje a quien tenga que mandarlo, a los migrantes, a las autoridades, a Trump, a quien sea, eso me parece que sigue siendo vigente y lo vimos hoy en la ciudad porque la gente salió. Yo creo que lo que sí se ha desgastado, y lo digo con la primera observación que hacía sobre la permanencia de los liderazgos, de los activistas en estos últimos 8 años, pero no solamente con ellos, sino en general, es que lo que en este país se ha desgastado son las intermediaciones políticas que han, digamos, secuestrado el espacio público
a través de mecanismos clientelares y corporativos que se reproducen incluso en la sociedad civil y que cada día son menos representativos para ciudadanos que no se ven reflejados ni en ellos y mucho menos en los, digamos, los típicos mecanismos clientelares y corporativos. Yo creo que los que nos han hecho mucho daño han sido justamente eso, esa clase de liderazgos que utilizan, que manipulan y que mediatizan la participación pública en las calles con fines distintos a los propios convocantes. Eso es lo que hoy en México está en crisis. Cada día se cree menos en ellos y tienen menos impacto para poder movilizar. Aún así generaron una expectativa. Sí. Yo creo que no llegaron al número que algunos esperábamos. Algunos esperábamos por lo menos ver una glorieta del Ángel llena, no lo estuvo. Pero aún así creo, en sentido contrario a lo que dices, mi querido Pepe, que estas personas todas tienen la capacidad de sacar a 20,000 personas a la calle en domingo, en su día de descanso. Gerardo, perdón, es que sí, ahí sí quiero diferir un poquito porque más allá de cómo, quién convocó, por qué convocaron, o lo que decía Leti de la solidaridad que teníamos que tener con los migrantes, vuelvo a insistir en el tema, no estamos llegando nadie, ni medios de comunicación, ni redes sociales, ni convocantes, ni los grillos, ni los activistas de sofá, a los jóvenes, porque ellos hoy no marcharon, a ellos hoy no les importa lo que pasa en el país ni en el mundo, y eso es una crisis que implica a una sociedad, porque hoy lo que debimos haber era dar una muestra de que México está unido contra lo que sea. Pero no la dimos porque no nos importa, y esa es una crisis de la sociedad. Más allá de liderazgos. Decían los españoles que cuando los jóvenes salieron a las calles en el movimiento de los indignados, los partidos políticos envejecieron. Y eso es un poco lo que nos está faltando aquí. Sí, pero ¿cómo se llama? No tenemos la reserva todavía. Yo creo que la reserva de partidos. O la reserva de jóvenes. Para los viejos, pues, para los que envejecieron. Mira, yo creo que funcionó muy bien la intimidación. Y vamos a decirlo claramente. Era una marcha anti-Trump y dijeron, pues sí, pero también tiene que ser anti-Peña. Y entonces eso es lo que había atrás. Y yo quiero decirlo, yo creo que era una marcha anti-Trump, por supuesto. Y nadie planteó otra cosa, más que desde las redes sociales intimidando a los posibles asistentes. Pero quiero hacer una reflexión que me hice. Le exigimos al presidente de la República, llámese como se llame, y conste, no estoy llamando a apoyar nada. Le exigimos que se enfrente y lo enfrente directo y con fuerza al presidente de los Estados Unidos. Y es su obligación, es su facultad, y eso está obligado, hay que decirlo abiertamente. Pero también le decimos, no te apoyamos en ese enfrentamiento. Tenemos razón en decírselo, o quien se lo quiera decir. Lo que no se tiene razón, y es absolutamente contradictorio, hasta indignar, decirte, bueno, te vas y te enfrentas con todo lo mejor, porque lo tienes que hacer bien. Porque pero no te reconozco. No solamente no te reconozco, atrás tú te vas a enfrentar, tú vas a tener enfrente al señor Trump, y atrás de mí yo voy a estar, pero contra ti, atacándote por la espalda. O sea, tienes que cuidarte por los dos lados, enfrente a Trump y yo atrás, que no te quiero. Y puede haber razones para no quererlo y puede tener de todo derecho el mundo, pero es una contradicción terrible. Esa funcionó, no solamente eso, este funcionó como intimidación, la probabilidad de enfrentamientos que se intentaron. Por allí hay dos cosas y hubo varios incidentes. Bueno, Ricardo, estabas diciendo antes de la pausa que veías una contradicción entre exigirle al presidente de la República una representación sólida frente a Donald Trump en defensa de los intereses nacionales, en defensa de los migrantes, y utilizar esta manifestación que debió haber sido de solidaridad con los migrantes para atacarlo, para, tú decías, apedrearlo por la espalda. Sí, mira, voy a ponerlo en un símil deportivo que tú sabes que me gusta mucho, ¿sí? Vamos a poner el equipo de moda, los americanistas. Tu compadre americanista que se sienta contigo en el estadio, la única unión que tienes con él, o del Cruz Azul, o de los Pumas, o de las Chivas, cualquiera, es la relación con el equipo. El que está ahí junto a ti puede ser ateo y tú puedes ser creyente, o al revés, tú puedes creer en el aborto y él es antiabortista. Puede ser de un partido político y tú puedes ser otro partido político. Y todos le van al equipo. Y todos le van a las Chivas, o le van a la América, al que sea. Yo lo llevo así, y creo que eso es un poquito lo que tenemos que tener, símbolos de unidad más allá de los partidos. Me acordé anoche
cuando estaba yo escribiendo la columna para hoy de Excelsior, en la tarde de ayer, hay un hecho pues, doloroso para nosotros, la invasión francesa en 1862, y hay un militar conservador que poco mérito recibió, pero que junto con Porfirio Díaz, cuando todavía era liberal Porfirio Díaz, es el ganador militar de la batalla de Puebla, que es el general también poblano Miguel Negrete. Él dijo una frase célebre que, por supuesto, los libros de la historia maniquea mexicana no la reproducen como otras. Dijo: yo tengo patria, no partido. Y se sumó al ejército de Zaragoza para combatir y de acuerdo al invasor francés, y de acuerdo con los que saben de esas cosas, bueno, la estrategia de Miguel Negrete y de Porfirio Díaz fue la que triunfó en Puebla, por supuesto, al mando todo el ejército del general Zaragoza. Pero no nos interesa hacer eso, no tenemos esos símbolos de unidad, y siempre el maniqueísmo de la historia mexicana nos ha llevado a este tipo de enfrentamientos, ¿sí? Ya nomás para completar esto, allí poniéndome a leer, recordando estos hechos, yo no lo conocía. Yo no sabía que Miguel Miramón, el que fue fusilado con Maximiliano, es parte de la defensa, hablando de intervenciones, de la defensa del castillo de Chapultepec. No lo hirieron ni murió como los 6 niños héroes. Este no fue niño héroe, por supuesto, pero fue hecho preso por el ejército de Estados Unidos y defendió el castillo de Chapultepec. Nadie nos acordamos de esos por este maniqueísmo, de los buenos y los malos que existimos, y que hoy es otra de las lecciones que nos deja esta marcha. Los buenos y los malos. Ahora bien, ¿quiénes son los buenos y los malos? Depende de qué lado estás. Los que dicen buenos contra Ahora, los malos. yo vi, son por los ejemplo, malos de nosotros. vi pluralidad ideológica entre los que marcharon. Sí, En cambio, exacto. entre los que estuvieron en contra de la marcha, No. vi casi un monolito, ¿eh? Pero Ideológicamente hablando. Pero yo lo que no entiendo, Ger, explícame, por favor, es: yo puedo estar a favor de mi país, en contra de Donald Trump, Sí. y no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, y quiero marchar Sí. porque estoy harta y quiero demostrar. Sí. Pero también puedo pensar que no estoy de acuerdo con este gobierno. Pero también puedo decir... No he dicho lo contrario. Tú has dicho, No. ¿por qué? Tú dijiste antes del corte. Es una contradicción de ¿Por ellos. qué voy y me manifiesto en contra y atrás doy por la espalda? Eso lo dijiste antes del corte. Y yo te Sí, quiero decir, lo yo dije. puedo ir y decir, no estoy de acuerdo con No. Donald Trump, pero tampoco estoy de acuerdo Pero, como el Fabi, gobierno no, se está no, no, defendiendo. no, no, y voy perdón. con mi pancarta. Si ¿Por eso qué se no puedo ir entendió, así? ¿Eso es no, libertad de si expresión? Eso lo sí, dijiste. Sí, entonces lo dije mal o lo malentendiste. Yo dije que es una contradicción de aquellos que se oponen a estas marchas, bajo el criterio de que no se critica al presidente. Bueno, exigirle al presidente que se enfrente sólidamente contra Trump. Porque finalmente en las relaciones internacionales alguien da la cara por Exactamente el país. por el país. Y nos guste o no nos Eso guste. es lo que yo quise Pero decir. yo puedo decir, da Pero la cara, por supuesto. fortaleciendo Pero al por país. supuesto. También lo puedo decir. Pero, y se tiene que exigir. Pero entonces, por lo menos, si no lo apoyas, por lo menos no lo agredes ni lo atacas también, al igual que lo está haciendo Trump. Me hago a un lado y lo puedo criticar y decirlo, pero entonces no lo pongo en medio de dos fuegos. Es una contradicción, fue lo que dije. No, A ver, porque Leticia él Robles. representa un Mira, país. yo creo que también... Me yo creo que- representa a mí. Pues, por Yo creo supuesto. que, yo creo Oye, que no me voy a quedar justamente, callada por eso. justamente estas dos posiciones que estamos escuchando, Sí. creo que son la columna vertebral de la explicación de por qué hoy no hubo tanta gente. Hay un grupo, y no lo podemos negar, que desde que el PRI ganó la presidencia, tienen un afán de derrocarlo, ¿sí? Entonces, cada tragedia también lo que tenían vive el con país... Calderón, ¿no? Sí, pero ahora, como decía Fabiola al principio, el activismo de sofá, de las redes sociales, están dando un elemento importante. Entonces, que no había tanto como Calderón. Ahora, ¿qué pasa con el PRI? Te dicen, no, pues hay un problema económico, hay reformas estructurales, vamos todos a la calle. Hay que pedir la renuncia del PRI, de Enrique Peña Nieto. Bueno, Desde el 1 de diciembre, desde la toma de posesión, con lo que sucedió ese día. con ¿no? esta violencia, ¿no? Luego viene la tragedia de Ayotzinapa. Yo ahí discrepo un poco con Fabi de que no se convoca a los jóvenes. Hay algunas cosas que sí convocan de manera natural a los jóvenes, y Ayotzinapa fue un ejemplo clarísimo. Las calles se llenaron por un origen distinto. Esto es un crimen, ¿no? Lo que haya ocurrido es una indignación que generalizó a todos. Y la mayoría eran jóvenes, ¿sí? Y muchos activistas viejísimos. Conoce uno desde hace muchos años. Bueno, ¿qué es lo que hacen?
capitalizan eso de Ayotzinapa y dicen crimen de Estado y crimen de Estado. Y ahí viene el origen de por qué detestan, por ejemplo, una gran académica como María Amparo Casar, porque ella les dio una cátedra de qué es el Estado y qué es la policía municipal, ¿no? Y entonces a partir de ahí, a estos grupos que tienen en la mente la idea de derrocar a Enrique Peña Nieto o al PRI, a sacarlo de los pinos, por medio de tuitazos y marchas y todo esto, es cuando dicen, esta señora no piensa igual que nosotros, entonces por lo tanto va a la clasificación de los enemigos, claro. Los malos. Permíteme. Sí. ¿Y qué está pasando ahora? Llegó Tlatlaya, llegaron varias cosas y empiezan y hacen. Bueno, cuando dicen vamos a marchar por la unidad de México en solidaridad con los mexicanos allá, ¿cuál era la imagen? Millones de mexicanos en las calles. México está unido. ¿Quién preside México? Enrique Peña Nieto. Ellos no pueden permitir que a nivel internacional se vea la imagen de un presidente fortalecido por millones de mexicanos saliendo a las calles, aunque dentro del contingente haya personas, como dice Fabiola, diciendo Peña no me representa, pero soy parte de ese 1,5 millones. Y entonces, ¿qué es lo que hace este grupo derroquista que quiere derrocar al gobierno? Dice, no puedo permitir esa imagen. A ver, hubo dos posturas ahí, perdón, Pepe. Sí. Primero, comenzaron desacreditando la manifestación y luego ya en horas previas o 2 días antes empezaron a hacer un llamado a meterse a la manifestación con mensajes así. Es decir, una cosa, Fabiola Guarneros, yo creo que son los mexicanos que tienen clarísimo el riesgo que representa Donald Trump y que también tienen una insatisfacción con su gobierno. Y otra cosa, creo yo, o más bien lo pongo como hipótesis, quienes tienen, por otras muchas razones, un afán político con un candidato por detrás, aunque no lo mencionen, de tirar a este gobierno o de hacerlo ver mal. Creo que son como dos tipos de fenómenos distintos, ¿no? Sí, sí, pero ojo. En la convocatoria de Vibra México, ahí dice que están en contra de las políticas del Trump y después también dicen abajito contra la impunidad y la corrupción. Graue, al decir y tratar de unir a las dos marchas y les vamos todos juntos, también dijo lo mismo. ¿Y por qué lo dijo? Justo por lo que dice Leti, porque como la comunidad universitaria, luego tú vas a explicar que es la central de estudiantes universitarios que representa a todos los de este país, a todos los jóvenes universitarios de este país, hicieron una carta diciendo que Graue no los representaba porque era en contra, aquí dice, de los ideales y el espíritu universitario. Quién sabe qué se entienda por eso. Pero metieron ese tema. Por eso yo, como una ciudadana que estoy en contra de Trump, que no me gusta su política, puedo ir a marchar, pero si también coincido con la convocatoria de ir contra la corrupción, que se haga justicia en ese país, claro que puedo hacerlo y claro que puedo llevar mi pancarta. Y es más, puedo yo llegar de Florencia al Ángel, ni siquiera del auditorio ni del hemiciclo a Juárez. No, yo coincido. Y otra cosa, los jóvenes marchan por causas, que es lo que hemos estado viendo con lo de la posverdad, emociones. La marcha de hace 8 años, Iluminemos México, y que juntos somos más, era por inseguridad, sí, pero había 2 temas, el hijo de Martí secuestrado y la hija de Vargas secuestrado, que eso pega también emocionalmente. Lo de los universitarios es eso. Hoy el tema, que vuelvo a lo mismo, Trump, política nacional, no le llega a los jóvenes. A ver, Pepe. A ver, es que creo que hay un dato que es muy fuerte de la marcha en la Ciudad de México y es ya no solo que hayan sido 2 marchas o convocadas para salir desde distintos lados, sino además, y esto es lo fuerte, en el lugar donde iban a finalizar ambas como parte de una negociación entre los que los convocaban, en el Ángel de la Independencia, lo que pudimos ver fue justamente la construcción de una valla. No la simbólica que vimos en televisión, explícalo. Una valla policíaca. Una valla policíaca. Por la cercanía de la embajada. Que impedía. No, entre los dos grupos. Dentro a la mitad, perdón, bueno, pero esa es otra, pues. del Ángel, para evitar que
las dos marchas conectaran, que las dos marchas se tocaran. Creo que justo ese es un ejemplo plástico de, digamos, el viejo maniqueísmo que en este país ha sido, digamos, parte de sus tradiciones de intransigencia, de falta digamos, de respeto a la opinión del otro, y que en este caso me parece que es bastante claro que la confluencia de una crisis externa, pero también de una crisis interna derivado de problemas locales, lo que está poniendo a la luz son las divisiones que existen en la sociedad mexicana, divisiones profundas, que además también son bastante naturales en un país que ha cambiado, que es mucho más diverso, plural, desigual, heterogéneo, polarizado, pero divisiones que no hay desigual. que necesariamente celebrar, ¿no? No, O sea, claro que no. Es decir, que además representan un obstáculo en muchos momentos para muchas cosas y para esto concreto, cuando el país tiene que presentar un frente unido frente a Trump, pero sobre todo a favor de los migrantes en Estados Unidos. Claro, pero la pregunta es, a ver, frente a esta realidad que estamos viendo, ¿no? Polarizada, desigual, heterogénea, etcétera, ¿cómo se construyen unidades y sumas distintas a las formas autoritarias que por decreto y de manera mecánica disciplinaban en el siglo XX durante el régimen autoritario? Está claro que esas formas ya no existen, ¿no? Está claro que, a pesar de que Trump sí es uno de los factores que ha unido a los mexicanos como pocas cosas en los últimos años, es insuficiente los símbolos patrios para contener o para poder asegurar, digamos, que una unidad más espontánea o más ciudadana. ¿Qué es lo que nos está faltando? Quizá esa es la pregunta. ¿Cómo ahora, sobre bases distintas, puedes construir consensos? Porque ya creo que no se llaman unidades, porque unidades parecen eso, más bien imposiciones de la autoridad vertical, sino consensos, acuerdos que nos permitan caminar hacia un mismo camino, en una misma dirección, en lo fundamental, y sin ahogar las diferencias Aunque tu meta que sea, no van a aunque tu meta sea desaparecer. diferente. Aunque la meta sea diferente, pero que en algunos casos puedas ponerte de acuerdo sobre lo fundamental, ¿no? Un ejemplo de esto fue la marcha de hoy. Podemos estar todos en contra de la corrupción y de la impunidad, no cabe duda. Ahora, si hoy lo que toca es estar en contra de una amenaza externa, ese puede ser un punto justamente que nos permita converger en un motivo. Claro. Bueno, yo en esto estoy de acuerdo con Pepe. Por fin, caray. Por fin, Gerardo, qué cosa. Es decir, ¿cómo conseguir, no unidades ya? La unidad revolucionaria se llamaba. El nacionalismo revolucionario no existe más en este país. Son otras bases. Tenemos que reconstruir nuestro país. No nos hemos dado cuenta de eso. Tenemos que reinventarlo. A mí no me gusta la palabra, pero tenemos que reinventarlo. ¿Con qué bases? ¿Dónde? ¿Quiénes? Ponernos de acuerdo en algo los mexicanos. Es decir, esto vamos a hacer una base sólida en donde digamos, estos 3 temas o 4, 5, 10 o 1, los que sean, estamos de acuerdo los mexicanos. Voy a poner un ejemplo. Estamos de acuerdo que en México haya elecciones libres. Correcto. ¿Cómo las organizamos? ¿Cómo lo hacemos? Eso es otra cosa. Pero ya estamos de acuerdo y ya no vamos a debatir sobre eso. Ni vamos a pelearnos. Creemos en que este país debe ser, existir la libertad de expresión. Correcto. Podemos debatir cómo la reglamentamos, cómo aquello, pero que tengamos una base donde todos estemos unidos y sepamos, por decirlo de alguna manera, qué valores vamos a defender todos. Lo trágico es que esto era obvio, ¿no? Es lo obvio, pero no, Pascal, pero no lo asumimos ni lo tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra ideologización nos lleva a ver al mexicano, no al compadre americanista que compartimos el equipo, sino a mi contrario, naturalmente, porque le vamos a la América. Sí, somos de la América, pero él es abortista, yo soy antiabortista, él es creyente, yo soy ateo, y entonces eso nos destruye, cuando no tiene que ver una cosa con otra. Es decir, los mexicanos creo que tenemos que empezar a reconstruirnos, como dice Pepe, ver un nuevo contrato social, ver un pacto social nuevo, pero ¿sobre qué bases? Y esas bases ponerlas sólidas y ya no discutirlas, discutir cómo instrumentar todos los cambios que tenemos que hacer, sí, debatirlo. Y a partir de allí
pues construir un nuevo país. Ahora, pero el nuevo también país, el nuevo país no están haciendo. Estamos en un país que no ha dejado de ser el país del autoritarismo que vivimos, ni alcanza a ser todavía el país donde se vislumbre una democracia real. Porque no es un país todavía de leyes y de derechos. Exacto. Ese Pero es y el además tema. porque hay grupos que tienen intereses Exacto. de boicotear eso. A Claro. ver, vamos a recordar, hace unas semanas algunas personas ponen en sus cuentas de Twitter y de Facebook una bandera. Bueno, todavía no terminaba de cuajarse esa idea que alguien tuvo y que se empezó a reproducir cuando empiezan a salir grupos a decir, no, si tú pones una bandera estás apoyando al PRI. Sí, exacto. Porque es verde, blanco y rojo. Y entonces dices, por Dios, entonces ahora el 15 y 16 de septiembre, ¿qué vamos a hacer? No vamos a sacar banderas tricolores porque es estar apoyando al PRI rumbo al 2018. Hemos llegado a niveles, la verdad, polarización de espantosos. una polarización combinada con una mezquindad Sobre todo y eso. con una serie de datos falsos dados en redes que lo que están haciendo es exacerbando la molestia, la cólera y la inconformidad. Todos estamos en contra de que aumentaran la gasolina, todos. Claro. Sí, todos. Yo Sí, no sí, conozco sí. a alguien No, que esté pues, en ¿quién contra. quiere pagar más por los Claro. niños, Sin embargo, Eso es yo un no factor fui, de unión. Es un factor de unidad. yo no fui a saquear. Así es. Creo que nadie de los que estuvimos aquí, pero hubo muchos que fueron a saquear. Yo no fui a tomar las calles a decirle unas cuantas frescas al gobierno, porque a mí me parece que el gobierno ni siquiera me iba a escuchar. A ver, ahora, Leti, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Venimos de una tradición en la que buena parte, por ejemplo, de las marchas eran organizadas por partidos o por gobiernos y operadas por intermediarios políticos que manipulaban y engañaban. Entonces, ¿te parece raro que la gente tenga a veces ciertas suspicacias? Dejemos la respuesta creo que se para exagera. la pausa. Hablábamos de cómo la suspicacia se ha convertido en otro elemento de división y Pepe Buendía, tú ibas a responder Sí, a es eso. que creo que no se pueden ver las cosas fuera de contexto y en efecto, buena parte de la tradición, no todas las marchas, hay muchísimas, Ayotzinapa, la que contabas del CEU, muchas que se convocaron de una manera distinta. Oye, pero entre sí ha sido- paréntesis, sí. tampoco hay tantas más numerosas que la de hoy, últimamente. En los últimos años las no ha más habido... fuertes fueron Ayotzinapa. Y, ¿no? Esas sí, fueron muy pero muy algunas, abundantes. porque las últimas marchas de Ayotzinapa no juntaban... Sí, no, yo tampoco. Fueron para abajo. Sí. Pero en cualquier caso, sí, digamos que la manifestación ha sido, parte de los recursos con los que contaron gobiernos y autoridades para legitimar a veces sus propias decisiones o sus propias políticas, y eso, por supuesto, que genera pues, el desgaste de ese recurso y la suspicacia respecto de quién puede hacerlo. Pero no solo eso, sino que además, digamos que sus operadores políticos, los que armaban las clientelas, los camiones y toda la parafernalia que ya conocemos del folclore de las marchas teledirigidas o organizadas por operadores, lo que generó también, digamos, fue una especie de apropiación del espacio público en detrimento de los propios ciudadanos. Claro. Hoy los ciudadanos tratan de salir a la calle con discusiones que no acaban de superar. A ver, ¿cuál es el fondo de la discusión hoy? Que llevó incluso a 2 marchas y a esa separación de muros. Bueno, pues a ver, defendamos la soberanía. Algunos piensan que la soberanía se defiende mandando un mensaje de solidaridad a los migrantes o rechazando las políticas de Trump. Está muy bien. Otros dicen la verdadera manera de defender la soberanía es resolviendo los problemas internos, corrupción e impunidad. Yo creo que también está bien. ¿Cuál es el problema de convocar a una marcha en la que la gente pudiera manifestarse Oye, le vamos a decir a como les dé la Trump, gana? le vamos a decir a Trump, espéranos tantito en lo que En lo que resolvemos estamos de nuestro acuerdo. problema de corrupción y en 20 años nos vemos Ahora, o qué hacemos. seríamos A ver, muy me parece que ingenuos. ese argumento No. es perfectamente válido, tanto como otro que dice, me parece que no vamos a poder tener ninguna fortaleza con Trump si no resolvemos y no le entramos directamente al asunto Por interno. eso, pero también seríamos muy ingenuos si pensáramos que Trump estuvo enlazado en vivo viendo la marcha de México, de verdad. Creo que estaba jugando golf. O sea, ¿no? no le Creo que importa. estaba jugando golf, no, haciendo pero no le berrinches importa con México el y no hoyo le importa 8. Latinoamérica. Es que yo no creo, Fabiola, No, yo no creo que era, Pascal, o sea, no era un mensaje para Trump. Ah, entonces, Creo- ¿para qué era un mensaje, marcharon? era un mensaje para los migrantes. No, me era un... parece. No. Me parece, Todos los es que decir, se han manifestado en el me mundo. parece que Los la migrantes unidad hacen de los muchos- mexicanos, lo que se quería mostrar hacia afuera,
era sobre todo para los No, migrantes, pues, no para Trump. No. Los migrantes hace mucho que no se sienten mexicanos para empezar. Se fueron Pero de su van al país. estadio cada vez que juega la Sí, pero selección. se fueron, pero eso es por un estadio, por algo emocional. Se fueron de su país porque en su país no había que comer, no había que trabajar, no había que estudiar, y muchos que trataron de ir los secuestraron. Por eso se fueron. Cuando un ciudadano mexicano va del otro lado y te encuentras a otro mexicano, te hablas en inglés. Esa es una realidad. Entonces, no era, si pensábamos que Trump nos iba a aplaudir, ay, sí, mira, los mexicanos se unieron, estábamos muy equivocados. Si pensáramos que los migrantes también se iban a sentir apoyados por México, es más, ni siquiera han regresado y les importa muy poco las campañas de Bienvenido Paisano y Diputado Bingo. Ahora. O visto desde otro lado, Fabi, es, a ver, la confusión de los propios líderes respecto de la marcha que querían hacer genera un mensaje, pues, como tú dices, que no es claro. Claro, ¿no? aquí No hay ahí claridad. dijeron, ¿Qué se pretendía? ahí decían, contra la política de racista y xenofóbica de Trump. Así esa es la convocatoria. Contra la impunidad, contra la corrupción, contra el mal, o sea, ya todo, ¿no? Bueno, sí, si tú ves los convocantes, digamos, del lado de Vibra México, estaba Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que ha documentado los casos de corrupción en México, que se agradece. Entonces, derechos humanos, o sea, era una pluralidad de ideas. Ahora, yo quiero retomar el punto inicial. El desgaste de las marchas. Sí hay un desgaste. Hay un desgaste porque hemos visto marchar a la gente de la CENTE por días, bloqueo, eso sí, en el acarreo, vemos el acarreo, vemos las tortas, los 400, los encuerados que cobran, que Excelsior hizo un gran reportaje documentando el dinero que les dan, que a quien le paguen ellos van y se encueran. Los que destruyen. Los que destruyen. Y que al final la gente se aplacó porque le dieron otra vez el dinero que estaba demandando. Entonces la gente, los ciudadanos a los que queríamos convocar o querían convocar el día de hoy, no creen en la marcha. Por eso hoy también fue el argumento de todos aquellos troles, porque yo sí no estoy de acuerdo con los troles, con todos esos troles que con insultos descalificaban los que sí querían ir. Ellos decían, pues ustedes se quejaban de las marchas, ustedes decían que no sirven, que paran el tráfico, que obstruyen su trabajo, y lo hemos dicho y todos aquí en la mesa porque los he escuchado. Entonces, es cierto, nosotros mismos desgastamos. Uno, porque cuando nos conviene apoyamos las marchas, cuando no nos conviene nos caen gordas porque nos bloquean la entrada. Y dos, porque hemos visto que al final no sirven para nada. Hoy no sirvió para nada porque lo único que vimos fue desunión, un ángel nada lleno. La verdad yo cuando vi dije, ay, qué pena. Cuando lo que yo sí quería es que a las 2 el himno nacional, ese fuera lo fuerte, lo que nos hiciera vibrar, porque Maciosare sí es Donald Trump. Gerardo. No, yo creo que sí, yo creo que sí sirvió, más allá del desgaste, yo estoy de acuerdo con el desgaste de las marchas, pero sirvió para algo, sirvió para saber que que no tenemos ninguna unidad y que no sabemos qué queremos siquiera. Yo insisto en eso, no sabemos ni siquiera, Pepe ya dijo un asunto de esto, bueno, va es la defensa de la soberanía nacional, ¿cómo es la soberanía nacional? Eso lo podemos discutir, pero ni siquiera es un terminajo también proveniente mucho del periodismo, muy desgastado por la soberanía nacional. Parecía hasta ido. Sí, hasta parece así como una cosa así de otro mundo. Meteorito que vino del siglo XX. Pero para eso sí sirvió. Y para saber que las marchas están desgastadas y para saber que no sabemos qué queremos los mexicanos, por lo menos en estos temas que fueron planteados y que estuvieron allí mal planteados, mal hechos, mal presentados, lo que se quiera, como dispersos, pero que fueron planteados y no había ese rosario de exigencias, pues podía caber, o demandas, podían caber muchos mexicanos, más de los que fueron. Ciertamente, pese a que pues, estamos comparando con marchas muy numerosas, 20,000 en estos tiempos no es yo creo que en los últimos años es una de las marchas más numerosas. Las más numerosas son las del CENTE, ¿no? Las del CENTE y las de Antorcha Campesina. Sí. Cuando Excelsior estaba en la esquina de Bucareli y Reforma, lo veíamos. Eran capaces capaces de movilizar a 100,000 gentes de Antorcha Campesina. Claro. En 2 horas, y en 2 horas se los llevaban con lo que tú dices. El pase de lista, los autobuses, el dinero. El carácter obligatorio de asistir. Y esas marchas sí sirven de algo, lo dijo Fabiola. La gente consiguió que le regresaran sus privilegios económicos y están muy tranquilos otra vez en Oaxaca y en Michoacán y en Chiapas. ¿sí? Es más, ya estaban a los exámenes de la reforma educativa. Bueno,
Como arma política, yo estoy de acuerdo, está desgastada, pero también Buendía ha dicho algo muy importante. Los ciudadanos de este país tenemos que recuperar los espacios públicos, no solamente para las marchas, los espacios públicos de los niños, los espacios públicos de los jóvenes, los espacios públicos de los ancianos, los espacios públicos que son nuestros espacios, que ahora están dominados por los operadores políticos, en el caso de las marchas, por los delincuentes comunes, por los delincuentes organizados. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo recuperas? Saliendo a la ¿Cómo recuperas? Ejerciendo derechos. Claro, Ejerciendo saliendo tu a la derecho a calle. expresarte, a protestar, a reunirte. Haciendo No un hay lado la más. apatía. El grave problema de las mayorías en este país es la apatía. O sea, ¿quiénes se manifiestan? La gente, los 400 pueblos. Las organizaciones. Las organizaciones. Los partidos. Los estudiantes de la UNAM. Morena. ¿No? Morena, todos. Siempre son organizaciones, ¿no? Yo doy clases en la UNAM, claro, por ejemplo, con y de repente dicen, intermediarios, sí. va a haber una marcha para X cosa el lunes. Maestra, nos da permiso porque no vamos a venir. Ándele, pues váyanse, ¿no? Nadie los acarrea. Van porque quieren ir a esa marcha. Bueno, pero es que es una organización la que los convoca. Pero el resto del estudio, estoy yéndome a un caso claro de la UNAM, el resto del estudiantado no va, no le importa. Yo cuando vi que el doctor Grauer estaba convocando, dije, qué bueno, porque nadie como la institución como es la UNAM, que nos enseña a ser tolerantes, que nos enseña a entender la diversidad ideológica y política, nadie como ella para convocarnos a todos. La UNAM es el gran proyecto cultural y académico de esta nación, Pues al que le hemos metido toda la A lana ver, del pero mundo. algo Ok, está pasando. Pero Porque ¿qué justo, pasa? Justo lo que refleja ahí es que los jóvenes son los que no están saliendo ¿Y a la qué es lo calle. que ¿Por pasó? qué? Que lo Yo creo que sería boicotean. interesante que lo Lo boicotean ahí. Ese es el ¿no? tema. Ahora, yo una cosa que quiero retomar también es, se nos está olvidando, y por eso lo traigo a la mesa, la marcha del Poli. La primera marcha del Poli, de verdad que yo dije, mis respetos. Bajé porque estábamos en la esquina de la información, como bien lo recuerda Gerardo cual, Galarza. Entonces veíamos todas y participábamos en todas desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista Hubo un diálogo ciudadanos. directo con Osorio Chong. Pero ¿sabes a mí levantaron la fue, basura. qué fue lo que me llamó la atención? Justo eso, que se organizaron de tal manera para evitar los infiltrados y todos estos actos vandálicos que ya habíamos visto, donde quemaron a policías. Entonces, ellos con una cuerda se hicieron sus contingentes, la boca tal, protegían. y se protegían. Eso para mí fue un ejemplo de civilidad, de recuperar tu espacio público, de decir lo que quiero y de llegar hasta el diálogo abierto. ¿Qué pasó? Que la misma soberbia de estudiantil y política hizo acabó que ese politizando. diálogo terminara politizado y no pasara nada. Entonces, A eso me refiero. A ver, ¿qué dices, Pascal? ¿Cómo conocer con los jóvenes? El ejemplo que pone Fabiola Guarneros es real. Los jóvenes del Politécnico tenían un interés único, que lo podían resolver de diferentes maneras, como finalmente ocurrió, pero había un interés que los convoca a todos y los unió en esa marcha. No solamente los unió, les enseñó a protegérselos, a protegerse entre sí. Como tú dices, recogieron la basura. A nosotros nos consta que llegaron y después de la marcha, ellos mismos empezaron, antes de subirse a sus autobuses del Era algo Politécnico. rarísimo. Rarísimo. Sí. Hicieron las cosas. ¿Por qué? Porque tenían un interés y los movía ese interés. Quizá entre ellos había diferencias de cómo lo iban a resolver, la famosa reforma del Politécnico. Pero finalmente tenían un interés contra la reforma o a favor de la reforma con determinadas causas. Eso estaba por verse. Lo movieron. Y luego la politización echó a perder. Yo no entiendo el desgano de los jóvenes. Quizá nos falten causas, quizá la juventud, lo hemos debatido aquí en estos O se están programas. comunicando por otras vías y están Exactamente, para allá debatiendo iba, se en está otros comunicando espacios. los días, Sí. o se mueve, como lo dijimos aquí en otros programas, por emociones muy inmediatas, por percepciones muy inmediatas, y entonces todo lo resuelves a través de otra manera de comunicación, a través de otras apps, por decirlo en su lenguaje, y ya esto no tiene. Yo recuerdo, por ejemplo, la marcha del 88 de Cárdenas, después de la elección del 6 de julio, fue una marcha verdaderamente gozosa de jóvenes
viejos, mujeres, de todas clases sociales, y que sí, efectivamente era una marcha de protesta, pero sobre todo era una marcha gozosa, y ahí había un sentimiento de apoyo a una causa. Creo que ha sido la marcha más dolorosa. Esa fue la última que la quiso ir última. Galarza, ¿te das cuenta? Pero porque estaba trabajando. Ya nos quedó clarísimo. El gozo que tuvo fue... No, La del 81. yo te digo, Ya no iba a desde ser hace más de repetible. 40 años no asisto, desde que tenía 17 años no volví a asistir a una marcha por decisión propia. Como participante. Como participante, como periodista he asistido a miles de marchas. Tú y yo cubrimos una manifestación de San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, que no llegó afortunadamente. Entonces, no tengo ningún inconveniente. Lo que sí creo que sí se ha desgastado. Y como dice Fabiola Puesno, los jóvenes ya no creen esos mecanismos. Estoy pensando, perdón, tú lo citaste, en estos intermediarios políticos, en las marchas de la unidad, acordarlo, del 1 de mayo, cuando el presidente de la República salía del brazo, por ejemplo, Bartlett, De los sectores, pues, sí, de los sectores clarísimo. obreros con Fidel Velázquez. Igual fue, sectores fue corporativos. una palabra que se desgastó muchísimo en los desgastó tiempos del también. autoritarismo, la El unidad. autoritarismo. Entonces, tú piensas en eso, piensas en las marchas del 1 de mayo con el presidente encabezando y los líderes y los secretarios de Estado caminando, de traje además, ¿no? Como estamos aquí nosotros. Y eso ya no convoca a los jóvenes. ¿Qué se trata de convocar? Pues hay que buscar la manera de qué les está interesando y cómo, dirían ellos mismos, cómo llegarles, ¿no? Para poderlos convencer de que tienen que participar, porque finalmente el país va a ser el país de ellos en muy poquito tiempo. Fabiola. Yo estoy de acuerdo y sí quiero dejar muy claro aquí una cosa. Yo creo que la palabra clave más que unidad, solidaridad, tiene que ser respeto. O sea, respeto por qué marchas, respeto por qué no quieres marchar, Claro. respeto las motivaciones para hacer una u otra cosa. Y ese respeto trasladarlo a las redes sociales, que de reflejo o de rebote es donde nos van a ver los jóvenes. Y si difícil no va a nos ser. ponemos de acuerdo ahí... Sí, tienes toda la razón, pero No, ¿qué? y El mensaje de la calle hoy, uno de los mensajes de la calle fue eso, que todavía nos falta mucho en capacidad de diálogo, tolerancia y respeto Tolerancia. entre la propia sociedad, entre nosotros, independientemente de las autoridades, para poder dar cabida al que piense diferente sin tener que caer en lenguajes excluyentes, insultos y denostaciones al que no piense como uno, está claro, ¿no? Y aquí no coincidimos en varios puntos. Sin embargo, en ningún momento nos insultamos o en ningún momento me paré para frenar que Gerardo Galarza vaya o no a la marcha. Es decir, te respeto, solo no estoy de acuerdo. Eso sí hubiera estado desgastado. Eso sí. A ver, Leticia Robles de la Rosa, para concluir. Bueno, yo creo, Pascal, que sí es un gran reto poder activar a los jóvenes mexicanos en torno a causas que les sean cercanas. Y también me parece que las redes sociales son un espacio importante, pero también de mucho peligro, porque hay mucha manipulación de información, mucha información falsa, ¿no? Que puede meter en neurosis a la juventud. ¿Por qué? Porque de repente tú lees, ¿no? Hay que salir, lo leí hace unos días, hay que salir a matar a los políticos corruptos. Cuando yo leí eso, firmado por supuestamente la cuenta de un actor que es militante de Morena, cuando yo lo leí, realmente me fui de espaldas. Después supe que es un clon de su sitio de Facebook, Pero de este ya actor. se generó Pero la ya había. desinformación. Y entonces a mí lo que me preocupa es que mientras los maestros, los líderes de opinión, los investigadores, los padres de familia, los profesores de primaria, secundaria, estamos en nichos distintos, nuestra juventud está siendo presa o sujeta de estos mensajes, ¿no? Que lo mismo va desde hay que tener sexo con todo el mundo desde que tenemos 10 años hasta vamos a matar al político corrupto o no vayas a la marcha o México, ¿sabías que México es el país más corrupto del mundo? Cosas así. Eso a mí me parece que nos convoca a los adultos a ser mucho más responsables con lo que hacemos. Gracias, Leticia. Gracias a nuestros compañeros de la mesa y sobre todo gracias a ustedes en casa por ver esta transmisión. Ya nos vamos. Soy Pascal Beltrán del Río. Esto ha sido Entre Líneas. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.